Por ahí nos dicen España. Claro, España deben ser, a ver, son las 9, posiblemente las 3 a 3, 4 de la tarde. Por ahí nos dice Frank, I'm from Costa Rica. Nos dice por ahí Panama. Wow. Ok. Bueno, iniciamos entonces, chicos. Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ya me llegó. Sí, bueno, como les menciono en WhatsApp, demora un par de minutitos en llegar las notificaciones, entonces. Pero lo importante es que llegan. Llegan y estamos haciendo el repaso mientras llegan las notificaciones. Entonces, bueno, bueno. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, ayer, chicos, terminamos de ver el verbo to be en interrogativo. También vimos vocabulario, vimos el vocabulario de las estaciones del año junto con los climas. Entonces vamos a iniciar como siempre repasando un poco sobre lo que vimos el día de ayer. Bueno, te pregunto entonces, vimos las estaciones del año. A ver, te pregunto sobre la primavera. Primavera, chicos, a ver, nuestra primera palabra del día. Primavera, dime. Tell me. What do you call this in English? Spring. Great. Vanek nos dice spring. Randy también nos dice spring. Great. Great. Spring. Bien, muy bien, chicos. A ver, vamos con otra palabra más con respecto al vocabulario del día de ayer. A ver, te pregunto. Clima, un clima frío, que no necesariamente puede ser clima, ¿no? Puede ser un lugar, la temperatura de un objeto, por ejemplo, y para ello utilizamos la palabra cold. Great. Escritura, como le estamos viendo en pantalla, pronunciación O, cold. Cold. Great. A ver, vamos con una estación más, ¿vale? Te pregunto sobre el verano. Tell me, what do you call this word in English? Por ahí Nancy Rojas, la primera que nos dice summer, great. Fer Talía también nos dice summer, great, great. So we have summer, escritura con U, pronunciación con A. Summer. Summer. Ok. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta que vimos el día de ayer sobre este tema, que sería What's the weather like today? ¿Vale? La pregunta es, hey, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy día? ¿O cuál es el clima hoy día? Claro, evidentemente, in your place, in your city, in your country, en tu ciudad, en tu país, donde estás en este momento. Dime, ¿cómo está el clima hoy día? Right now, ahora mismo. A ver, sunny, nos dicen por ahí. Mild. Okay, cloudy. Yeah, I mean, in my place it's cloudy as well. Cold, sunny, cold. Bueno, la mayoría está con el clima frío, ¿no? Cold, wow, todo el mundo. It's hot. Es el primer hot que veo de la lista. Summer, ya no summer. La palabra que no entiendo, like. Lo que pasa es que like puede significar como también, ¿vale? Entonces, como, what's the weather like, cómo está el clima, pero esta frase, ayer lo mencioné 2 veces, no la traduzcan palabra por palabra, chicos, es una frase entera. Si la intentas traducir palabra por palabra, pues no va a tener sentido. Es una frase que va junta, ¿vale? Se aprende como frase. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Listo? Entonces, eso pasa muchas veces. Hay varias veces en las que puedes traducir palabra por palabra y va a tener sentido y otras veces en las que no. Es así. Bueno. Vamos a iniciar con la clase de hoy día, chicos. Voy a bajar la
pantalla para que veamos el tema del día de hoy. Bueno, el tema de hoy es el pasado simple con verbos diferentes al verbo to be. ¿Ok? Ya hemos terminado el verbo to be, que es el verbo más importante seguramente en el inglés. Y ahora vamos a ver el resto de verbos. Chicos, esta clase en particular es muy importante. Vamos a ver una cantidad de verbos bueno, no tanto ya, pero sí es una buena cantidad de verbos. Y es muy importante que me presten atención porque esta parte en general tiene mucha teoría. Entonces, si estás haciendo dos cosas a la vez, viendo la televisión o haciendo otra cosa, te recomiendo que trates de prestarle la máxima atención a la clase. Bueno, iniciamos entonces con el pasado simple, con verbos diferentes al to be, ¿vale? Entonces, en este momento las reglas con was y con were, pues las olvidamos, ¿vale? En este momento ya nos olvidamos de was, de were, de el wasn't, del weren't, de hacer el cambio para las preguntas, ¿vale? Vamos a entrar al ed, tal y como dice MG, vamos a ver ed. Bueno, entonces, vamos a iniciar con lo que tenemos en pantalla. Pasado simple. Bueno, para llevar las oraciones de presente a pasado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que, ahí tal y como nos menciona en la pantalla, se modifica el verbo para llevarlo al pasado, ¿vale? Para llevarlo al pasado. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Ya te voy a poner un ejemplo en pantalla. I work every day and I worked yesterday. ¿Ok? Tenemos dos oraciones en pantalla. Tenemos una oración en presente simple, ¿vale? I work every day. Yo trabajo todos los días o cada día, ¿vale? El verbo lo voy a poner en rojo, el verbo work, que nos dice trabajar, está en su forma base, ¿vale? Así como está, esa es la forma base del presente. I work every day. Para llevarlo al pasado, este es un ejemplo de un verbo regular, le voy a agregar esta ed, ¿vale? Entonces yo tendría, por ejemplo, I worked yesterday. Yo trabajé, y yesterday significa ayer. Yo trabajé ayer, ¿vale? Entonces estamos convirtiendo la oración, estamos llevando la oración de presente, de yo trabajo todos los días, a yo trabajé ayer, ¿vale? Entonces, el pasado simple lo usamos para momentos que ya sucedieron en el pasado, que ya no están sucediendo en el presente, ¿vale? Yo trabajé ayer, fue algo que sucedió ayer y ya no está pasando hoy día. Yo trabajé, yo jugué, yo caminé, ¿vale? Entonces, eso es el pasado simple fuera del verbo to be, que ya ayer y antes de ayer vimos el verbo to be. Ahora vamos a ver otros verbos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mira, tenemos la forma base del verbo y vamos a hacer una modificación. Esto es repaso de ayer, ¿no? Hoy día estamos haciendo un tema completamente diferente. Bueno, eso es, ¿vale? Eso es lo que se tiene que hacer, chicos. Ahora, esta transformación que estamos viendo del verbo de trabajar, work, a trabajé, en este caso worked, en este caso en particular le estamos agregando ed, ¿vale? Pero hay muchas variaciones, en algunos solamente se le agrega la d, en otros el verbo cambia por completo, ¿vale? Entonces préstenme mucha atención a la clase que vamos a ver todo con respecto al pasado con verbos diferentes al to be. Presente perfecto, a ver, es un tema que no está en la clase, no está programado por el momento, entonces no voy a responder preguntas sobre ello. Presente continuo, a ver, chicos, presten mucha atención, estamos hablando de pasado, ¿vale? Yo trabajé, el presente simple es yo trabajo. Mira la oración, I work every day, yo trabajo todos los días, es un hábito, es una rutina, ¿vale? Entonces, en este caso, I worked, yo trabajé algo que sucedió en el pasado que ya no está pasando en el presente. ¿Listo? Entonces hay que ubicarnos bien dónde estamos, en qué tiempo estamos y para poder entender bien el tema. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la clase. Bueno, así como te dije que teníamos que modificar el verbo para llevarlo al pasado. Hay dos grupos, ¿vale? Dos grupos de modificaciones que vamos a estudiar. Lo primero son los verbos
regulares. ¿Vale? Los verbos regulares, tenemos acá en pantalla, son los verbos a los que solamente les vas a agregar por lo general ed. ¿Vale? Tienen esta terminación ed. Más adelante vamos a ver pronunciación, no te preocupes. Entonces, mira el ejemplo otra vez que te estoy mencionando, que te acabo de mostrar con el verbo work. Ella trabajó anoche. She worked last night. Ella trabajó anoche. Entonces, la forma base del verbo es work y la forma pasada es worked. ¿Vale? Worked. Entonces, este ed es lo que tenemos que agregarle al verbo para llevarlo al pasado. ¿Listo? Por lo general vas a agregar ed, pero hay casos donde solamente vas a agregar una d, hay diferentes casos, ¿vale? Pero el verbo regular es por lo general eso, simplemente agregarle ed. Ahora, a diferencia del presente, cuando tú transformas o llevas el verbo a pasado, ya lo puedes usar con todos los pronombres, ¿vale? Entonces, podrías usarlo, por ejemplo, con yo, con I worked. Podrías usarlo con you worked. Podrías usarlo con él, he worked. Con ellos, they worked. Entonces, es así como funciona, ¿vale? Forma base, forma pasada. Forma pasada ya lo puedes usar con todos los pronombres. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver los verbos irregulares. Ahí nos preguntan, y a ver, ¿en qué momento se usa was? ¿Vale? Recuerda que was es ser estar, ¿vale? Ser estar. Cuando tú te refieres a ser estar en pasado, fue, yo fui, yo estuve, pues usas was y were. En este caso ya estamos con un verbo completamente diferente, que es el verbo trabajar, ¿ok? Trabajar. Entonces ya nos olvidamos en este momento de was y were, porque ya estamos con otros verbos y las reglas son diferentes para el tema que estamos viendo. Bueno, a ver, teacher, ¿y cómo es la pronunciación? La pronunciación la vamos a estudiar también más adelante, pero también la pronunciación tiene sus trucos, ¿vale? Tiene ciertos trucos, entonces necesita necesita una parte entera para estudiarle, ¿vale? Pero vamos a estudiar pronunciación, mucha pronunciación, de hecho, el día de hoy, entonces no se preocupen. Bueno, eso es con respecto a los verbos regulares, ¿vale? Verbos regulares. Vamos a ver ahora un poco sobre los verbos irregulares. ¿Vale? Estamos haciendo un poco de introducción por ahora. Ya verbo regular pues es un tema mucho más extenso. Verbo irregular también, ya lo vamos a entrar, pero estamos haciendo una pequeña introducción sobre ambos. Vamos a ver los verbos irregulares. Tenemos un ejemplo en pantalla, ¿vale? Y los verbos irregulares son los que cambian por completo, ¿vale? Bueno, no necesariamente cambian por completo, pero ya no cumplen con la regla del ed. Muchas veces van a cambiar por completo, otras veces se mantienen, otras veces les tienes que agregar algo, otras veces solamente la pronunciación cambia. En resumen, son verbos pues impredecibles. No sabes cómo va a funcionar, cómo va a ser la forma pasada. Entonces, ahí en este caso sí se tiene que estudiar verbo por verbo cómo funciona en el pasado. Ya no, esa regla del ed ya no va. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo have. El verbo have, que significa tener. Tener. Y en pasado su forma es had. ¿Vale? Con D. Had. Entonces, yo quiero decir, él tuvo, yo tuve, en este caso, él tuvo, had, una idea, an idea. Una idea. He had an idea. Él tuvo una idea. Es así como funciona la oración, ¿vale? Utilizando la forma pasada. Y otra vez, ya con la forma pasada, con had, puedes aplicarla con todos los pronombres. Puedes utilizarla con yo, con I, puedes usarla con ellos, con they, puedes usarla con nosotros, con we. Vamos a ver oraciones también más adelante. Pero es así como funcionan estos verbos. Bien. Entonces, en resumen, tenemos verbos regulares y verbos irregulares para el pasado, ¿vale? Para la forma pasada. Recuerden que solamente estamos en pasado. No me pregunten sobre otros tiempos porque todavía estamos en pasado. Ok, bueno, continuamos. Lo siguiente que nos aparece en pantalla es este statement que es muy importante y ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir. La forma pasada de cada verbo, sea regular o sea irregular, es igual para todos los pronombres.
¿Ok? Entonces, had, por ejemplo, lo puedes usar con I, lo puedes usar con you, lo puedes usar con you, lo puedes usar con they, lo puedes usar con he, con she, con it. ¿Vale? Para todos ellos, simplemente dices had. ¿Listo? Had. Entonces, I had, yo tuve. Con you. You had, tú tuviste. They had, ellos tuvieron, pasado, ellos tuvieron. Con he had, él tuvo. She had, ella tuvo. Y por último tenemos it had, esto tuvo. ¿Ok? Entonces, had para todos. La forma pasada, sea regular o irregular, la puedes usar con todos los pronombres. ¿Bien? Genial, entonces ya terminamos la primera parte. La parte introductoria, ahora sí nos vamos de frente con los verbos regulares a estudiarlos detalladamente, ¿vale? We también, claro, we también. Ahí nos falta ponerle we. We también, con todos los pronombres lo puedes usar el had. We had sería nosotros tuvimos, ¿ok? Para he, she, it no se usa has. A ver, has es presente, ¿vale? Es presente. Ya ahorita no estamos viendo presente, estamos viendo pasado. Para pasado utilizamos had. ¿Ok? Had. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Continuamos ahora, continuamos. A ver. Ok, vamos entonces a entrar a los verbos regulares y vamos a estudiarlos profundamente porque no simplemente es agregarles ed y ya se acabó. No, tiene muchas cosas más. Entonces préstenme mucha atención. Vamos a ver las reglas, vamos a ver las reglas de cómo se les convierte, ¿vale? A los verbos a pasado. Recuerda, verbos regulares. Cuando hablamos de verbos regulares, estamos hablando de ed, ¿vale? Ed, eso es lo que tienes que tener en la cabeza. Chicos, ¿qué es verbos regulares? Cuando agregamos ed, ¿vale? Entonces eso ténganlo presente porque es la base. ¿Listo? Bueno, ya lo dejamos así, ed. Primera regla nos dice lo siguiente, agregar ed al final del verbo. ¿Listo? Agregar ed al final del verbo. Es lo que les dije, simplemente ed. Ya tenemos regla 2, regla 3, pero primera regla y la regla más general. Y te digo, esta regla prácticamente 70-80% de los verbos, ¿vale? Entonces, en la mayoría simplemente vas a tener que agregarles ed y eso es todo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en español el verbo cocinar, cocinar, cuya forma base es cook, ¿vale? Tenemos en pantalla el verbo cocinar, escritura doble O y pronunciación cook, ¿ok? Ahora, para llevarlo al pasado, la forma pasada de este verbo, pues le agregamos el ed que te estoy mencionando al final. Y ya tendríamos cooked. Y la pronunciación en este caso termina en T, ¿vale? Cooked. Entonces, se convierte a pasado. Si yo quiero decir yo cociné, sería I cooked. Ella cocinó, she cooked. Nosotros cocinamos en el pasado. Nosotros cocinamos ayer. We cooked yesterday. Nosotros cocinamos ayer. ¿Vale? Entonces, primera regla, simple, agregarles ed. ¿Vale? Vamos a ver ahora la regla número 2. Bueno, la regla número 2, chicos, nos dice lo siguiente. Agregar una D al final del verbo si este termina en E. Ok, entonces, si nuestro verbo termina en E, como por ejemplo, mira el caso de live, ¿vale? Live termina en E. Entonces, ya no podemos agregarle otra E como en la regla número 1, ¿no? O sea, no puede ser, digamos, con doble E. Simplemente tiene que ser, simplemente le agregamos la D, ¿vale? Simplemente le agregamos la D y eso es todo. En este caso,
voy a poner en rojo la D, ¿vale? Entonces, solo le agregamos una D cuando el verbo ya termina en E, ¿vale? Cuando ya termina en E, le agregamos la D y se convierte entonces en pasado. En este caso, lived. ¿Ok? Lived. Tenemos el verbo vivir. Forma base en presente, live, vivir, ¿vale? Vivir. Y para pasado se convierte en lived, como lo estamos viendo en pantalla, lived. Entonces quiero decir, yo viví en una casa, I lived in a house. Yo viví en una casa, ¿vale? Esta regla, la vuelvo a repetir, es cuando termina el verbo en E, ¿vale? Cuando termine E. Para todos los otros casos, por ahora vas a usar ed. Para todos los otros casos, termina en K, termina en H, utilizas ed. ¿Ok? Pero la segunda regla nos dice cuando termina en E. Bien, continuamos ahora. Chicos, préstenme atención a lo que estoy diciendo, ¿vale? Muchos están como que saltando, haciéndome preguntas, pero ¿y este caso, el otro caso? Sí, trátenme de seguirme, ¿vale? Trátenme de seguirme lo que estoy diciendo porque si no se van a perder. Bueno, vamos ya con las dos reglas. Ahora vamos con la tercera regla, que sería la siguiente. Mira, si termina en Y el verbo, si termina en Y, vamos a ponerlo acá en rojo, vamos a reemplazarlo por I, E y D. ¿Vale? Entonces termina en Y, reemplazamos por I, E y D. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo study. Study, que lo estoy señalando, cuyo significado es estudiar, ¿no? Yo estudio, I study. Ahora bien, study. ¿Qué nos dice la regla? Termina en Y, voy a ponerlo en rojo, termina en Y, voy a reemplazar este Y y le voy a poner I, E y D. I, E y D. ¿Ok? Entonces, y ya está, nuestro verbo se transforma de study a studied. ¿Ok? Studied. Y ya se convierte en pasado, ¿vale? Se convierte en pasado. Por ejemplo, yo estudié ayer. I studied yesterday. Yo estudié ayer. Nosotros estudiamos ayer, otra vez. We studied yesterday. ¿Ok? Entonces, solamente en verbos y las reglas solamente son para verbos regulares. Entonces, ya nuestro verbo, escribiéndolo de la siguiente manera que estoy señalando, se convierte en pasado. Ojo que tiene que tener consonante, ¿vale? Antes del Y tiene que tener una consonante, como en este caso la D, para hacer este cambio. Algo muy importante, chicos, es que hemos visto tres reglas, son las tres reglas más importantes que prácticamente cubren el 90-95% de los verbos. Pero como todo tema, hay muchas más reglas, hay muchas más excepciones. Por ahí, hace un momento leí, teacher, son muchas reglas. Sí, chicos, son muchas reglas, pero bueno, es así. Queremos aprender el idioma, pues tenemos que poner de nuestras partes y estudiarlas para poder entender cómo funciona el lenguaje, en este caso el inglés. Bien, estas son las tres reglas más importantes. Quiero que sepas que cuando llegues a intermedio, llegues al avanzado, pues vas a ver más reglas, vas a ver más excepciones, pero por el momento, como estamos en básico, esas son las tres reglas que vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, si me estás diciendo, teacher, son muchas reglas, pues déjame decirte que hay más, hay muchas excepciones que más adelante las vas a ver. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver la pronunciación, que la pronunciación también es otro problema. Mira, en este caso, el verbo study, mira, tienes study y le agregamos id, pronunciación. ¿Vale? Mira, tienes study, en este caso le agregamos id, studied. ¿Vale? En este caso tienes live, la pronunciación live, y luego le agregas la D, pronunciación lived. ¿Listo? En este caso tienes cook con K y termina en T. Cooked. Entonces, teacher, a ver, ¿cómo voy a pronunciar? O sea, con T, en este caso con T, en este caso con D, en este caso con
id, started. O sea, ¿cómo funciona la pronunciación? Bueno, la pronunciación tiene sus reglas también diferentes, ¿vale? Que las vamos a estudiar en este momento. Présteme atención con la pronunciación. Tenemos el cuadro de la pronunciación de ed. ¿Vale? Pronunciación de ed, présteme mucha atención acá, porque este tema, es el que seguramente te va a sacar más canas porque hay demasiada teoría, demasiada práctica, pero poco a poco, ¿vale? Bien, pronunciación ed. Pronunciación ed, la voy a poner acá en rojo, ¿vale? Ed. ¿Cómo se va a pronunciar nuestro verbo cuando termina en ed? Mira, primera regla. Si el verbo termina en t o en d, ¿vale? Por ejemplo, el caso de want. Mira, want está terminando en t, ¿no? A ver, la regla nos dice que le agregamos ed. Pero la pronunciación no va a ser wanted, así con e, wanted, sino va a ser con id, ¿vale? Entonces, acá nos dice, termina con t o termina con d, entonces va a sonar con id. Id. En este caso era want. Le agregamos id, voy a ponerlo en rojo, id, ¿vale? El ed va a sonar a id. Entonces, la pronunciación de este verbo va a ser wanted, ¿ok? No va a ser wanted, ¿vale? Recuerda que la pronunciación en inglés pues suele diferir a cómo se escribe. Entonces, no pronuncies wanted, sino va a ser wanted. Repite conmigo. Wanted. Wanted. ¿Ok? Entonces, esa es la pronunciación cuando termina en T o en D. Ahora, acá es donde la situación se pone un poco rara. Mira, cuando el verbo tiene una terminación de vibración, ¿vale? En la garganta, vibración, pues va a tener un sonido de D. ¿Cómo es esto de vibración, teacher? Mira, tenemos dos sonidos, ¿vale? Dos tipos de sonidos. Uno que produce una vibración en la garganta y uno que no produce una vibración en la garganta. Por ejemplo, tú dices la K. ¿Cómo suena la K? Suena K. La K, este sonido de K, no lo dices con la garganta, simplemente lo dices con la boca, ¿verdad? Tu garganta no vibra. Es un sonido vocal. Solamente usas la boca. Ahora, ¿qué pasa si dices, por ejemplo, la N? La N. No. Es un sonido que sí utilizas la garganta, ¿vale? Esa vibración aparece en la garganta con la N. No. N. Entonces, esa es, ¿vale? Sonido con vibración en la garganta. Vamos a usar D. Y para los sonidos que no usan vibración, ¿vale? Sin vibración, vamos a usar la T. Entonces, como te estaba explicando, la N, por ejemplo, listen. Con la M también. Listen, le agregas la E y D, tal y cual vimos la regla, y la pronunciación va a ser con una D. ¿Vale? Terminación con vibración en la garganta, usamos la D. Entonces, listened. Y ahora, para los sonidos que no vibran la garganta, ¿vale? Como la K, pues va a terminar en una T. ¿Vale? Entonces va a ser cooked. En este caso, mira, ambos, los tres, terminan en ed. Ed y ed, pero si termina con vibración en la garganta, utilizas la T, cooked. Si termina con una N, por ejemplo, que sí tiene vibración, en D, que sería listened. Y por último, si termina pues en T o en D, va a ser id, como el caso de wanted. Entonces tenemos tres tipos de pronunciaciones, id, D y T. ¿Ok? Y estas son las reglas, las que les acabo de mencionar. Entonces practiquemos un poco, ¿vale? Tenemos el caso de listen en forma base y vamos a agregarle la D para llevarlo a pasado. Repite conmigo, listened. Y tiene que sonar la D, ¿vale? Listened. Listened, que significa escuchar. Escuchó ahora, en pasado, escuchó. Vamos con el verbo cook. Cook, para llevarlo a pasado, lo pronunciamos con T. Sería de la siguiente manera, cooked. Tiene que sonar la T al final, ¿vale? Repite conmigo, cooked.
¿Ok? Entonces es así como funciona. Mira, acá voy a hacer una pequeña reflexión, chicos. Este tema en particular sí es demasiado pesado. Ya es la realidad, es pesado. Que termine en ed, termine en t, que vibra, no vibra. Es como que, wow. Si lo estás haciendo por primera vez, seguramente estás como que volando, ya no. Ya no quiero seguir estudiando inglés. Ahora te voy a decir algo muy importante. Mira, quiero que me prestes atención. Si nosotros nos ponemos muy teóricos, yo te digo, ¿cuáles son los sonidos que que me hacen vibrar la garganta? Yo te puedo decir, puede ser la L, es la M, es la N, y puedo continuar así la oración. Puedo continuar, ¿vale? Si yo te digo, ¿cuáles son los que no tienen vibración? Pues es la K, la P, y puedo continuar. No te puedo decir lo siguiente, pa. Es así. K, P puede ser así. Pero ¿qué pasa? Yo te voy a ser completamente honesto. Si tú buscas información sobre pronunciación ED en internet, pues te van a decir, TD, mira, te van a dar una lista, ¿no? Lista de 10 letras, acá también otra lista de 10 letras de cuándo vibra, de cuándo no vibra. Pero yo te voy a decir algo. Al final del día, quiero que me prestes mucha atención. Cuando tú estás hablando muy rápido, chicos, estas reglas, que vibra o no vibra, la T, la D, al final no vas a poder, digamos, estar pensando todo el tiempo en estas reglas. Por ejemplo, mira, quiero que me escuches. I wanted to have a dog when I was a kid because I used to like them a lot. And oh my God, my neighbor had an incredible female dog and I was so in love with it because it was so pretty, so cute. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, no puedes, digamos, estar pensando, hey, a ver, want es termina en T, entonces yo le agrego, va a ser ID, entonces la pronunciación sería wanted, ¿me entiendes? Entonces ya no puedes estar pensando en ello. Al final, cuando llegas a ese nivel, para llegar a ese nivel, lo que vas a tener es que prácticamente memorizar verbo por verbo, ¿ok? Entonces, yo sé que want en presente, want, en pasado es wanted, want, wanted. Entonces, sale rápido la oración. Yo sé que listen, presente, listen, en pasado, listened, ¿ok? Yo sé que cook, presente, pasado, cooked. Pero eso tiene que salir al instante. O sea, yo personalmente sé exactamente cada uno cómo funciona en pasado, ¿vale? Ya lo sé de memoria. Es memoria muscular, ¿vale? Memoria muscular. Entonces, vas a tener que trabajar tu memoria muscular para este tema, ¿vale? Más allá de las reglas, tiene que salir al instante, ¿ok? Want, en pasado, wanted. Listen, listened. Cook, cooked. Entonces, es mucha práctica, es bastante práctica, bastante memoria muscular, porque si tú te vas mucho por las reglas y dices, a ver, vibra mi garganta, en este no vibraba, este termina en T, el otro termina en D, pues al final te vas a quedar como que pensando mucho tiempo y necesitas hablar rápido. Entonces, en conclusión, cada verbo vas a tener que estudiarlo y vas a tener que practicarlo y memorizarlo, ¿vale? Want, pasado, wanted. Listen, pasado, listened. Cook, presente, pasado, cooked. Y vas a tener que hacerlo así si es que realmente quieres llegar a ese nivel de fluidez en el que hablas y no te paras, ¿vale? Es así. Y por último termino con que, chicos, no hay, no hay atajos, ¿vale? No hay atajos, no hay, no hay métodos rápidos. Entonces, si te parece difícil, es así, pero tienes que estudiarlo y tienes que superarlo, ¿vale? Yo veo todos los meses, todos los años un nuevo método, que el método de escuchar audios subliminales mientras duermes, que el método del input comprensible. Chicos, al final eres tú con tu tabla estudiando y practicando y hablando una y otra vez. O sea, no hay más, ¿vale? No hay más, es pura práctica. Bueno, vamos ahora a ver lo más importante, que es la tabla, ¿vale? Una tabla de resumen de cómo funciona esto. Entonces, si por A o B hay cosas que no quedaron claras, reglas, ya con esta tabla vamos a estudiar uno por uno para que más o menos veas cómo funciona, ¿vale? Vamos a ir con la forma práctica ya. Ok, entonces, mira el verbo, tenemos el verbo querer, ¿vale? Verbo querer, y la forma base, forma pasado, que es want. Querer, want, I want. Entonces, según las reglas que hemos visto, quiero que me escribas el pasado, ¿vale?
quiero que me escribas el verbo want en pasado. ¿Cómo sería el verbo want en pasado? A ver, chicos. Ahí Alma Venega, wanted. Ok, wanted. Great. Muy bien, chicos. Ya es hora de practicar. Ya terminamos la teoría. Ahora vamos a hacer full práctica, ¿vale? Muy bien. Entonces el verbo es wanted. Para este caso en particular, solamente le vamos a agregar... Solamente le agregamos la E y la D. Le agregamos la E y la D. Y ya está nuestro verbo en pasado, wanted. Yo quise o yo deseé, ¿vale? Pasado. Ahora vamos a practicar pronunciación, ¿vale? Tenemos want y la pronunciación le agregamos id. Entonces, como te dije, al final del día, estas pronunciaciones tienes que saberla de manera memorística. Tiene que salir al instante. Want, wanted, want, wanted. Vamos a practicar. Forma base, repite conmigo. A ver, want. Forma pasada, wanted. Wanted. ¿Ok? Forma base, want. That's it. Eso es todo. Entonces, vas a tener que saberlo de memoria. Vale, eso es cómo funciona en realidad, chicos. Si realmente quieres llevar tu inglés y hablar súper rápido, vas a tener que llevarlo y saberlo de memoria. Siguiente verbo. A ver, chicos, no puedo agrandar en la tabla porque necesito ver verbo por verbo. Ya estamos al final de la clase voy a agrandar la tabla. Tenemos el verbo vivir, ¿vale? Live. El verbo vivir, live. Quiero que me escribas, según las reglas que hemos visto, este verbo en pasado, ¿vale? Vivir, live. Escríbame el verbo en pasado. Chicos, al final de terminar todo el cuadro lo voy a poner en grande, ¿vale? Pero ahora estamos viendo verbo por verbo. Tenemos que estudiar verbo por verbo. Muy bien, en este caso solamente le agregamos la D. Porque, según la regla número 2, cuando termine en E, solamente le agregamos la D. ¿Listo? Ok, me han puesto un poco de música al fondo. Le agregamos la D y eso es todo. Pero pronunciación, practicamos pronunciación. Vivir. Forma base, live. Forma pasada, lived. Tiene que sonar esta D del final, ¿vale? Repite conmigo. Lived. Una vez más, lived. Ok, forma base, live. Ahora, teacher, yo como soy hispanohablante no logro escuchar muy bien la diferencia, ¿no? Live, lived. Es prácticamente mínima, o sea, no varía mucho. Para nosotros no varía mucho, ¿no? Pero para los americanos, ingleses, sí, chicos. O sea, realmente su oído está entrenado para detectar estos detalles. Usa D, usa T. Porque es su idioma, ¿vale? Nacieron con eso, están toda su vida hablando con ello, entonces ellos sí lo detectan. Entonces sí tienes que esforzarte en pronunciar esta D, decir lived, ¿ok? Alright. Vamos con el siguiente verbo. Te digo el verbo intentar. Try. El verbo intentar. Quiero que este verbo me lo lleves a pasado, ¿vale? Escríbeme el verbo try en su forma pasada. Por ahí nos dicen tried. Muy bien, chicos. Recuerda la tercera regla que vimos, que vamos a reemplazar cuando termine en Y, tiene consonante, reemplazamos la Y y lo vamos a poner de la siguiente manera. Lo vamos a convertir en tried. ¿Ok? Vamos a aumentar I, E y D. Y ya nuestro verbo se transformó al pasado. Entonces, de intentar, se nos fue a intenté, ¿no? Yo intenté, tú intentaste, nosotros intentamos, pasado, intentar, try. Listo, eso es todo. Pronunciación, en este caso, D, ¿vale? Una D. Practicamos. Forma base, try. Try. Forma pasada, tried. Tiene que sonar esta D del final, ¿vale? Tried. Repite conmigo. Tried. Great. Continuamos. Chicos, al final voy a aumentar la pantalla, ¿vale? Pero estamos haciendo clase, estamos viendo verbo por verbo. Estamos en ejercicios, ¿vale? Estamos haciendo ejercicios. Entonces,
no puedo por el momento agrandar la pantalla y ya al final agrando. Tenemos el verbo gustar, que es el verbo like. Like, quiero que me lo escribas en pasado el verbo, ¿vale? Like, gustar, presente. Ahora llévalo al pasado. En futuro me dicen, todavía estamos en pasado, paso por paso, pues. No te adelantes, estamos en pasado, todavía nos falta irregulares. Se tiene que estudiar tiempo por tiempo, no te saltes los temas. A ver, pasado de like. Like termina en E, verbo gustar. ¿Cómo lo llevamos? En este caso, vamos a agregarle solamente una D. Claro, le agregamos una D porque la regla nos dice que si termina en E, ya solo le agregamos una D. Y se convierte en liked. ¿Ok? Entonces, sería gustó, ¿no? A mí me gustó, ella gustó, a él le gustó, gustó. Bueno, ahora vamos con la pronunciación, ¿vale? Pronunciación. En este caso termina en T. Termina en T. ¿Listo? Ahora, repite conmigo. Like. Forma base. Like. Vamos con el pasado. Tiene que terminar en una T, chicos. Liked. ¿Ok? Kt. Repite conmigo. Liked. ¿Ok? Liked. Esa es la forma pasada, la pronunciación de like. Ok, vamos con el siguiente verbo. A ver, chicos, vamos con el verbo listen, que ya lo hicimos. Vale, ya lo hicimos, entonces estoy seguro que vas a poder hacerlo. Vale, el verbo listen, escuchar, llévalo al pasado. Listen, estudiar. A ver, el verbo es escuchar. Acá, escuchar. Escuchar. Vale, el verbo listen, escuchar, llévalo al pasado. Muy bien, le están agregando solamente el ed, tal y cual nos menciona la primera regla, ¿vale? Vamos a ponerlo entonces en pantalla. Vamos a agrandarlo un poco, en este caso el verbo está un poco largo. Entonces es así, chicos, es así. Solamente le vamos a agregar el ed, ¿vale? Ed, listen, le agregamos ed. Listened. ¿Ok? Listened. Listened. Y eso es todo. Vamos con la pronunciación. En este caso la pronunciación termina en D. ¿Vale? Termina en D. Bien, repitan conmigo. Presente, listen. Pasado, listened. Tiene que sonar esa D, ¿vale? La D al final suena. Listened. ¿Ok? Listened. Great. Y eso es todo. Nos vamos con el siguiente verbo. Vamos a ver qué verbo nos toca. En este caso tenemos el verbo trabajar, el verbo work. Bien, el verbo work, llévalo al pasado. Muy bien, ya estamos agarrando el ritmo, ya no está tan complicado, ¿verdad? Ya está. Verbos regulares, bueno, no son tan complicados. El verbo trabajar sería worked. Vamos a ver en pantalla. Le agregamos ed a nuestro verbo y ya se convirtió, ya lo llevamos al pasado. Worked. ¿Ok? Pronunciación, bueno, la pronunciación va a terminar en T. ¿Ok? Vamos a practicar. La forma base, repite conmigo, work. Work. Y el pasado, worked. Tiene que sonar esa T, ¿vale? Worked. ¿Ok? Worked. Great, that's it. Muy bien, chicos, muy bien. Ya veo que la mayoría ya está agarrando el ritmo. No es complicado, no es difícil, pero sí es un poco trabajoso, porque son muchos verbos, que muchas reglas. La primera vez que lo ves, sí, pues no, qué aburrido, pero ya poco a poco vas agarrando el ritmo. Vamos con el verbo llover, ¿ok? Nos vamos con el verbo llover, que sería rain. La pronunciación es difícil. Al principio es así, ¿vale? La pronunciación del inglés sí es complicada, pero poco a poco vas a ir mejorando, ¿vale? Ahí están la guía, ¿vale? Tienes la guía acá al costado del verbo para que puedas practicar. Bien, vamos a llevar este verbo al pasado, chicos. Muy bien, en este caso le agregamos simplemente el ed, ¿vale? Rain, llover, le vamos a agregar el ed y ya se convierte en pasado.
rained. Y para la pronunciación, pues la pronunciación termina en D. ¿Listo? Termina en D. Bueno, practicamos, repite conmigo. Forma base, rain. Rain. ¿Listo? Vamos con el pasado, tiene que terminar en D. Repite conmigo. Rained. Ahí la D al final, ¿vale? Rained. Great. That's it. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo. A ver. Tenemos el verbo arreglar. Fix. Arreglar. Fix. Bien. Se me hace más difícil la pronunciación de con T. Sí, puede ser, ¿no? A algunas personas es al revés, a algunas personas le parece con T más difícil, pero al final es pura práctica. Ahí tienes las transcripciones fonéticas, practica con ello para que puedas mejorar. Bueno, para el caso de fix, la forma pasada, pues igual, chicos, la misma regla. Estamos en regulares, está fácil, solamente ed. Ed y ya está todo. Fix a fixed. Ahora, pronunciación va a terminar con T. Lo estoy poniendo en rojo, ¿vale? Entonces, bueno, practica conmigo. Forma base, fix. Fix. Y la pronunciación con T, ¿vale? Fixed. Ahí la T al final. T. Fixed. Fixed. ¿Ok? Great. Fantastic. Continuamos con el siguiente verbo. No vamos a ver muchos, chicos. Vamos a ver 10, 11 por ahí, ¿ya? Porque igual esta lista es ilimitada, ¿vale? Verbos regulares, 100, 200. Pero todavía estamos introductorios, estamos básicos. Vamos a ver los más importantes. Tenemos el verbo estudiar. Tenemos el verbo estudiar, que sería study. Lo tenemos en pantalla. Study. A ver, ¿cómo lo llevamos al pasado el verbo study? Vamos, te doy un par de segundos. Ahí, Lever, Walt. Walt, ya estamos en pasado. A ver, chicos, para los que están poniendo ese es en presente y ya, ahorita estamos en pasado. Entonces tienen que usar las reglas que acabamos de ver al principio de la clase. Ok, so, tenemos entonces la forma pasada de study en la que vamos a tener que agregar I, E y D, ¿vale? Quitamos la Y y ponemos I, E y D. Y la pronunciación, pues, study termina en D. ¿Vale? Y D, study. Bueno, practicamos, repite conmigo, forma base, study. 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 Y la forma pasada, studied. Studied. ¿Ok? Y esto va más rápido, ¿vale? Aumentas la velocidad. Studied. Studied. I studied yesterday. I studied. Pero primero, vamos lentos. Studied. Studied. ¿Ok? Entonces, es así como funciona. Bueno, continuamos. Vamos con el siguiente verbo. Vámonos con el siguiente verbo que vendría... ¿Suena con R? Sí, suena con R. Cuando lo dices rápido, los americanos lo pronuncian con R. Studied. Studied. A ver, nos vamos con el verbo cocinar, un verbo que también ya vimos, estoy seguro que lo vas a poder hacer también. Tienes el verbo cook, cocinar. El verbo cook, cocinar. Entonces, llévamelo al pasado, vamos. Cook. Muy bien, le tenemos que agregar E y D. Recuerda que tiene doble O, el verbo no se modifica. El verbo no se modifica, la forma base, en la doble O no la modifiques. Solamente agrégale, a ver, ¿qué le agregamos para llevarlo al pasado? A ver, en este caso, chicos, solamente le agregamos la E y la D, chicos. E y D, ya lo estamos poniendo en rojo. Rojo. Entonces, nuestro verbo se transforma de cook a cooked. Ahora sí, vamos a ver pronunciación. En este caso, termina en T. ¿Vale? La pronunciación termina en T. Entonces, practicamos. Repite conmigo, forma base. Cook. Cook. Y ahora pronunciación en pasado con T. Cooked. ¿Ok? Una vez más. Cooked.
Great. Cooked. Fantastic. So that's it. Bueno, ya estamos. Ya estoy seguro que ya muchos ya agarraron el ritmo. Ya no, al principio estaban como que, wow, son un montón de reglas, pero ahora ya están como que, ok, ahora sí, esto funciona así, esto es así. Es así, chicos, poco a poco. Bueno, vamos con el verbo saltar, el verbo jump. Jump. Ahora, llévamelo al pasado. Wow, sí, profe, ¿ves? Te dije, ¿ves? Al principio es así, al principio como que, son muchas reglas, pero ahora ya con los ejercicios ya está quedando claro. Jump, muy bien, chicos. Muy bien, simplemente para este caso le vamos a agregar el ed, ¿vale? Vamos a ver nuestra pantalla. Bueno, le agregamos ed y ya tenemos el verbo listo. Jump se va a transformar a jumped, ¿ok? Y la pronunciación va a terminar con T. Pronunciación con T. Listo, practicamos. Repite conmigo. Jump. Jump. Y la forma pasada sería jumped. ¿Ok? Al final, P y T. Jumped. Una vez más. Jumped. Alright? Jumped. Great. That's great. Bueno, nos queda uno todavía, nos queda. Pensé que era el último, pero vamos a verlo. Vamos a ver el siguiente verbo. Tenemos el verbo mirar o ver, que vendría a ser watch. Watch, mirar o ver. Quiero que me lo escribas. Quiero que me escribas la forma pasada del famoso verbo watch. A ver, la mayoría me está diciendo watched. Genial, muy bien, chicos. Ya le agarraron el ritmo ya. Great. Bueno, entonces, para el verbo watch, tenemos lo siguiente. Le agregamos la ed y ya está nuestra forma pasada del verbo watch. Pronunciación, chicos, con T. Con T. Listo, practicamos. Repite conmigo la forma base, watch. Una vez más, watch. Y ahora tenemos con T, forma pasada, watched. Watched. ¿Ok? Sí, ya suena raro porque nosotros no tenemos este tipo de sonidos, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? Watched. I watched. ¿Ok? Watched. Great. That's it. That's it. Entonces, eso es con respecto a watch. Me parece que tenemos de repente algún verbo más. No, eso es todo con respecto a los verbos regulares. Y te aviso que pues la lista hay muchos verbos, chicos. La cantidad de verbos que hay es ilimitada. Ahora estamos viendo los más importantes. Estamos viendo la lista introductoria al tema. A ver, para los que me estaban pidiendo, teacher, la lista completa. Ahora ya la tenemos en pantalla, ¿vale? La tenemos en pantalla. Voy a agrandar esto un poco más para que se vea mejor. Y listo. ¿Ok? Ahí está nuestra lista completa. Tanto de la forma base y la forma pasada. Ahora, vamos a hacer algo muy importante que es el ejercicio de pronunciación, ¿vale? Ya le estoy entendiendo, gracias a Dios. Chicos, yo sé, el tema es complicado. De todo el inglés, creo que es uno de los temas más complicados. Pero es paso a paso, ¿vale? Poco a poco estudia esta clase, mírala 1, 2, 3 veces y ya va a quedar más claro. Pero la primera vez sí es complicado. Bueno, ahora vamos a hacer, para terminar, un ejercicio de pronunciación, ¿vale? Un ejercicio de escucha. Présteme mucha atención. Yo voy a mencionar una de las dos columnas, la forma base o pasada, ¿vale? Forma base o pasada, y tú vas a escribir en los comentarios cuál estoy pronunciando, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Tú me vas a decir o base o pasado, ¿vale? Forma base o pasada. Entonces tenemos las siguientes. Empezamos con want y wanted, ¿vale? Voy a hacer la pronunciación de alguno de los dos. Tú me dices base o pasado. Iniciamos. A ver, wanted.
A ver, ¿qué estoy diciendo? Base, forma base o pasada. Una vez más. Wanted. Pasado, muy bien. Ahí la ID. Wanted. Want, wanted. Want, wanted. Pasado. Bien, esto, como les mencioné, es mucha práctica. Mucha práctica de, a ver, esto es want, el otro es wanted. A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha want? El otro se escucha wanted. Es mucha práctica, ¿vale? Más que teoría de, a ver, suena, mi garganta vibra o no, termina en K, termina en D. Es mucha práctica. Siguiente, a ver. Siguiente grupo, tenemos live y lived, ¿ok? ¿Cuál de los dos estoy mencionando? A ver, préstame atención. Live. ¿Forma base o forma pasada? Lo voy a volver a mencionar. Live. Ahí está más complicado. Con la D ya está un poquito más complicado. Estoy diciendo la forma base. Live, ¿vale? En pasado sería lived, con D. Lived. Entonces ahí tenemos live y lived. ¿Ok? The next one. Vamos con el siguiente. Ok, presta atención. ¿Cuál de los dos estoy mencionando? Try or tried. Ok, a ver, presta atención. Voy a decir tried. Lo voy a volver a decir tried. Muy bien, en este caso estamos diciendo la forma pasada, tried, con D al final, tried. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos los dos que estoy señalando. A ver, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Like. Lo voy a volver a mencionar, préstame mucha atención. Like. Muy bien, en este caso estoy diciendo la forma base, like. Esta de acá, like. Great. Vamos con el siguiente. Tenemos estos dos, los voy a señalar en pantalla. A ver, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Listened. Una vez más, listened. Muy bien, en este caso estamos diciendo la forma pasada, listened. La de acá, con D al final, listened. Vamos con el siguiente grupo. A ver, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Work. A ver, una vez más. Work. Muy bien, en este caso estamos diciendo la forma base, simplemente con K. Work. Work. ¿Ok? Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo. A ver, ¿cuál de los dos estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Rained. Lo voy a volver a decir. Rained. En este caso, chicos, rained. En este caso estoy terminando en D. Rained. Rained. Entonces estamos diciendo la forma pasada. Rained. ¿Ok? Vamos con el siguiente grupo que sería fix y fixed. ¿Ok? A ver, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Tenemos fixed. Escúchame una vez más. Fixed. Fixed. Great. En este caso estamos diciendo la forma pasada. T. Fixed. Fixed. ¿Ok? Vamos con el siguiente verbo. A ver, ¿cuál estoy mencionando? ¿Base o pasado? A ver, study. Lo voy a volver a repetir. Study. Study. En este caso, la forma base. Study, ¿vale? Study, study. Great. Ya ahí tu oído se tiene que estar acostumbrando y a ver cómo es pasado, cómo es presente. Vas agarrando el ritmo poco a poco. A ver, ¿cuál estoy mencionando de estos dos? ¿Forma base o forma pasada? A ver,
cook. Una vez más, cook. Muy bien, en este caso estamos haciendo la forma base, cook. A ver, del siguiente grupo, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma base o forma pasada? Jumped. Quiero que me vuelvas a escuchar. Jumped. Jumped. En este caso, la forma pasada. Jumped. A ver, jumped. Ok, la forma pasada. Y el último grupo ya para terminar nuestra clase de este horario. Tenemos los siguientes dos. Ok, entonces dime, ¿cuál estoy mencionando? ¿Forma pasada o forma base? A ver, watched. Lo voy a volver a mencionar. Escúchame bien. Watched. Watched. Ok, forma pasada. Muy bien. La T al final. Watched. Watched. Listo, terminamos con nuestra sesión del día de hoy. Sé que es un tema muy, digamos, nuevo para muchos. Un tema de wow, una T, la D, la ED. Wow, teacher.